Ok. Bueno, entonces, Unity prácticamente es eso, es un set de herramientas que ya se ha centralizado en crear un videojuego de una forma, por así decirlo, sencilla, porque ya nos da el motor gráfico, la iluminación, el manejo de memoria, que serían los game objects, ya vamos a ver qué es eso, este, la posibilidad de nosotros mismos crear scripts que modifiquen el comportamiento del motor, el sonido, todo eso. Todas esas herramientas ya están incluidas por defecto en Unity, además de la tienda de assets que puedes conseguir más plugins, ya sea pagando de forma gratuita, porque hay de todo, y mejorar aún más las capacidades sin perder tanto tiempo. Entonces, algo que hay que entender desde un principio de Unity es que Unity como tal funciona con algo llamado GameObjects. Un GameObject es cualquier elemento que está en la escena de nuestro juego. En este caso, una escena vendría siendo como una habitación vacía al principio y que dependiendo lo que nosotros queramos agregar en esa escena, tendrán comportamientos diferentes, ya sea una puerta, ya sea una luz, ya sea una cámara, hará algo en esa escena. Pero como tal, una escena lo que cumple es la materia de una escena lo que hace es cumplir la materia de un espacio donde habrán elementos. Eso es todo lo que hace por los momentos una escena. Las escenas pueden ser cargadas, pueden ser descargadas, es decir, sacadas de memoria, pueden ser identificadas con un nombre o un número y así localizarla y cambiar entre ellas. Por ejemplo, esta escena se llama Sample Scene. Ese Sample Scene está aquí. Normalmente cuando uno crea un nuevo proyecto desde cero, te viene esta carpetica llamada Scenes y aquí está Sample Scene. Y esta es prácticamente nuestra escena inicial que siempre viene con una cámara y una luz direccional. Estos dos objetos ya son Game Objects de que estaba hablando anteriormente, en donde uno representa la cámara, que podemos ver todo el espacio que está en la pantalla y que él proyecta hacia adelante. Aquí lo podemos ver más claro porque salen esas líneas así apuntando hacia adelante. Y una luz direccional que vendría siendo nuestro sol. En este caso, este sol, si nosotros lo giramos, vemos cómo cambia un poquito la iluminación. Si lo ponemos así está de noche, si lo ponemos así está de día. Porque donde apunta es el sol. Si apunta hacia abajo, vendría estando oculto debajo de la Tierra. Ok, entonces ya con esto sabemos que estos dos objetos están en la escena y si yo los eliminara, ahí se fue el sol, y si elimino la cámara, ya no me renderiza nada en la pantalla. El juego podría iniciar el juego, podrían pasar cosas, pero no tenemos visión, no tenemos vista, no vamos a ver nada en el juego. Entonces, esto sería ya una escena totalmente vacía, en donde se pueden crear cosas. ¿Cómo se crean las cosas en nuestro entorno, que sería la escena? Pues de este lado está la jerarquía, donde borré los objetos. Uno simplemente dándole clic derecho a este botón de más, o incluso aquí en Assets, Game Objects, podemos crear. Está el menú de acá, está el botón del más y está el clic derecho. Cualquiera de las tres opciones es válida para crear objetos. Tenemos para crear cubos, efectos, luces, audio, video, interfaces gráficas. La nueva interfaz gráfica que es muy parecida a HTML con CSS y JavaScript. La cámara y cosas de Visual Scripting, que esta es otra facilidad que tiene Unity, que también tiene C Sharp, que es esto de acá, y tiene Visual Scripting, que vendría siendo una forma más sencilla de programar funcionalidades
de una manera visual. Tú podrías, como programador, hacer lógicas o unos pequeños bloquecitos de código y dárselo a una persona de arte o de audio que conecte esos bloques y haga una nueva funcionalidad sin saber tanto programar. Con una lógica bastante básica podría ser asaltar un personaje, cambiar un diálogo, lo que sea. Eso también es válido utilizarlo, y un programador puede hacer muchas herramientas para las demás personas del equipo. Entonces, bueno, eso es lo bueno de Unity, que la colaboración entre departamentos es prácticamente un solo programa. Incluso un modelador 3D podría modelar en el propio Unity con un paquete que se llama ProBuilder. Eso podríamos aprenderlo después en un futuro. Pero es eso, hay de todo. Aquí se puede hacer prácticamente casi todo. Entonces, ya que eliminamos todo, podemos rehacerlo. Podemos poner otra vez la cámara, que está aquí, cámara, ya se volvió a colocar la cámara, y podemos colocar otra vez la luz direccional, y ya tenemos otra vez luz direccional. Tan sencillo como eso, podríamos restaurar nuestra escena y podremos crear más cosas, como casi lo que siempre se crea para probar cosas: un plano y un objeto 3D de tipo cubo, de esfera, lo que ustedes quieran. Y ahí ya tendríamos elementos que aquí no se ven todavía porque la cámara está en una posición un poco extraña. Está como que todos están en el mismo lugar. La cámara está como al pie del cubo y eso se acomoda con lo siguiente que tiene Unity. Unity se basa en que cada GameObject de la escena tiene componentes. En programación de engines, en creación de motores de videojuegos, hay un patrón de motores de videojuegos que se llama ESS, que sería Entity Component System. ¿Okay? Unity utiliza lo que sería entidades y componentes. ¿Okay? ¿Qué vendría siendo? Nuestro GameObject vendría siendo una entidad, un elemento en un mundo que tiene, digamos que tiene una ubicación en el mundo, y eso se logra con el transform. El transform tiene posición, rotación y escala, que escala sería el tamaño, la rotación para dónde está girando o dónde está apuntando los ejes, y la posición es, pues eso, la posición en el espacio. Esto es obligatorio en todos los GameObjects. Cualquier GameObject que nosotros agreguemos en escena va a tener un transform. No hay absolutamente ningún GameObject que no tenga esto. Y este transform nos provee de la forma de poder ubicarlo en el lugar que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo voy a poner a todos estos, seleccionándolos todos, puedo ponerlos todos en 0 y estarían en el origen de la escena. Ahora, yo podría subir a este cubo, podría mover esta cámara un pelo para atrás y subirlo un poco. Y ponerla aquí más. Y ya tendríamos un enfoque mejor de la escena. Entonces, eso es lo primordial a saber. Un GameObject siempre va a tener un transform y es el único componente obligatorio que va a tener un objeto en escena, debido a que un objeto no puede existir si no tiene una entidad física, que es posición, rotación y escala. Luego vendrían más componentes. En el caso del cubo, tenemos componentes extras debajo de transform. Y estos componentes se pueden ir agregando con este botón que está aquí abajo. Y podemos ver la gran cantidad de componentes que tiene Unity, de audio, de efectos, de eventos, de navegación, de todo. Y también podemos crear componentes propios a base de código. El código lo hacemos nosotros.
yo creé una carpeta llamada scripts, eso se crea aquí, clic derecho, create, folder, y bueno, puedes crear una carpeta. Y aquí puedes crear un script, on create, C# script, y le pones el nombre que tú quieras. Este pedazo de código que está aquí se puede agregar a cualquier objeto de nuestro juego ya, debido a que este script pertenece a un elemento importante de Unity que se llama MonoBehavior. Ahorita lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el código. Pero esta entidad, al heredar o al ser parte de MonoBehavior, se convierte automáticamente en un componente. Entonces volvemos a esto de Entity Component System. Las entidades son nuestros GameObjects como tal, y los componentes son todos los scripts ya hechos por otras personas o por los propios de Unity, como estos que están aquí ya. Estos son prácticamente, todos estos de acá son prácticamente componentes ya prehechos de Unity. Y ahora yo voy a arrastrar el que yo hice. Y aquí está Entity. Este Entity es prácticamente mi script personal. Y aquí yo voy a agregar la funcionalidad que yo desee. Entonces, ya con eso tenemos lo que vendría siendo la parte más básica o el núcleo de lo que tiende a ser Unity en las escenas. Entonces, repasando, la escena es un área vacía que puede contener múltiples GameObjects. Esos GameObjects son prácticamente elementos físicos, ya que poseen una especie de posición, rotación y escala, y además posee otros componentes extra que se agregan manualmente o automáticamente dependiendo de si lo hacemos por el menú de acá, porque también se puede crear crear un objeto vacío. Este es un void GameObject que vendría siendo solamente un trampo. ¿Ves? Esta es la expresión mínima de un GameObject en Unity. Y esto vendría siendo ya algo más elaborado, que vendría siendo un cubo que tiene renderizado, una colisión y nuestro componente entity que vamos a crear. Si tienen alguna duda a partir de aquí, que lo quieran comentar para después continuar, o si entendieron esta parte. Es bastante básico, pero bueno, es bueno saberlo. La charla no queda grabada. No, ahorita no tengo para grabar. No tiene ninguna duda al respecto. Bueno. A ver. Bueno. Listo. Entonces, a partir de acá, lo que vendría siendo nuestros componentes personalizados es aferrarnos a algo que se llama la documentación de Unity. ¿Okay? La documentación de Unity provee ya todas las posibilidades para editar tanto nuestro juego como el propio editor de Unity. Todo este aparatoso, ventanas, todas estas cosas pueden ser editadas de cierta forma, también bajo código. Eso se llama código de editor, que edita estos menús. Puedes agregar un nuevo menú, puedes cambiar color de algunas cosas, modificar esta jerarquía, todo. Literalmente casi todo. Crear nuevas ventanas propias tuyas que tengan algunas opciones. Pero eso es como harina de otro costal. Eso es un tema ya más de editar funcionalidades para el editor. Y está al lado del código para nuestro juego,
que ese sí es el Unity Engine como tal. Entonces, cuando uno crea un script nuevo de Unity, te viene de esta forma. Realmente te viene así. Cuando tú abres el script y le das doble clic, él abre esto así. En donde podemos ver que utiliza una librería. Esto ya viene de C#. Cuando dice using, es, bueno, prácticamente utilizando Unity Engine. Unity Engine es obligatorio utilizarlo si queremos que sea un componente. Si yo comento esto, además que me da error aquí con MonoBehavior, porque MonoBehavior es una clase, un elemento de esta librería. Al yo borrar, al yo comentar esto se pierde. Si yo lo borro y guardo este código, regreso a Unity, y vamos ahorita cuando cargue, vamos al cubo, que supuestamente tenía un componente agregado llamado Entity. Vamos a ver ahora que va a decir Missing Script. O el script asociado no se puede leer. Y entonces si lo borro, porque no, y lo intento agregar así, Entity, buscarlo o arrastrarlo, bueno, no me va a dejar. ¿Okay? Va a decir, no puedes agregar un script, el script llamado Entity, debido a que necesita derivar de MonoBehavior. O sea, necesita obligatoriamente derivar de MonoBehavior. Entonces, eso es algo clave que nosotros, si queremos que nuestro código sea un componente de un GameObject, de Unity, tiene que tener esa regla. Esa es una regla que no se puede romper, una inquebrantable, que es tener la librería de Unity Engine y tener, por ende, una herencia MonoBehavior o una herencia a otro componente o otro script que herede de MonoBehavior y así sucesivamente. Eso lo veremos más adelante, que eso es algo de programación orientada a objetos, que es la herencia. Uno puede heredar de un padre que hereda de MonoBehavior. Y tienes las cualidades del padre y también las cualidades del abuelo, que vendría siendo MonoBehavior. Eso lo veremos después. Pero todo tiene que partir de acá para poder utilizar las bondades de Unity. ¿Okay? Entonces, si nos vamos a decirlo, order of execution. ¿Está? Ok, esta es otra cosa importante que tienen que saber de Unity cuando van a hacer scripts y para entender Unity en general. Es el orden de la ejecución de eventos. ¿Okay? Unity, cuando uno le da aquí a play, cuando uno le da start aquí, él hace una especie de secuencia de ejecución, que es este diagrama tan grande que está acá, y es un ciclo que se repite. ¿Okay? Mientras estemos en play, esto se va a ejecutar millones de veces, dependiendo qué tanto tiempo estemos con el juego en play. Pero esto puede ejecutarse infinitas veces hasta que suceda un error, se rompa el juego o lo cierres, obviamente. Entonces, empezamos. Cuando uno inicia y le da play, no voy a explicar todos, pero voy a explicar lo más importante. Uno inicia en el awake. El awake vendría siendo un método que tiene Unity para ejecutar y inicializar cualquier cosa que sea crucial, como por ejemplo conseguir otros componentes en la escena o en el mismo objeto,
alguna variable que sea crucial para que funcione bien el script, conseguir una referencia de una dependencia, eso lo explicaré mejor después, pero el await se utiliza para eso, y aquí por eso dice inicialización, porque es como que estos son los métodos que siempre se van a ejecutar de primero antes de los demás. El await primero que el onEnable. El onEnable solamente sucede cuando el objeto está encendido en la escena. Ya les voy a explicar qué es eso. El reset es un método que se puede llamar para que un script prácticamente se vuelva a inicializar. Esto puede también, esto también puede suceder para scripts que no están en el modo play. Después explico eso. Mayormente esto es para editor. Está el start, que vendría siendo un método que siempre te lo ponen aquí al principio. Porque ellos deciden ponerte primero el start y no el awake. ¿Y por qué te ocultan ese awake? Porque, bueno, no sé, los de Unity quisieron hacer estos métodos los más importantes de todo el mundo. Y estos son los que siempre te va a poner al principio. Sin embargo, el start tiene un problema. A veces no se ejecuta de primero en todas las circunstancias. Obviamente el awake siempre va a ser primero que el start. Y si hay otro script que se ejecuta en awake y tú esperas que este awake necesita otro script que inicie en el start, pues va a haber un error, porque el awake va a esperar algo que no existe todavía. Entonces, es una regla que debería solventarse, porque el start también se utiliza para inicialización, pero está medio mal hecho ese sentido, porque realmente debería ser siempre por el awake las cosas más delicadas. En el start podría ser un contador, iniciar un movimiento de una plataforma, podría ser, pero cosas más cruciales, no. Luego entramos en lo que son las físicas, que se lideran por el FileSet Update, que vendría siendo un loop. Este loop sucede en todos los videojuegos, o sea, en todos los motores de videojuegos modernos, puede así decirlo. Esto es un loop que corre a una tasa de frames constante o fija, mejor dicho. ¿Okay? Por eso se llama FileSet. Como fija, pues. En donde, por defecto, el FileSet Update, ese sí, esto se ve muy chiquito y lo agrando así. El FileSet Update es igual a 60 FPS por segundo, ¿ok? Bueno, así ya está por segundo. A 60 FPS por segundo constante. Esto está hecho de esta forma para obligar al procesador a que si hay un desperfecto si hubiera un desperfecto de esto, de que por un milisegundo esto bajara a 40, las físicas se sobrelaparan, se pasaran unas sobre otras, un objeto sale volando de repente, cosas así, porque las físicas son se llaman demasiadas veces, tienen que ser demasiado exactas para que sean físicas como tal. No sea algo netamente aleatorio, sino que tenga una lógica constante. Por eso tiene que ser fijo. Y mayormente todas las cosas que sean relacionadas a físicas en Unity deben reproducirse en este método, el FileSetUpdate. Luego vienen eventos de mouse. Los eventos de mouse van primero que los eventos de la lógica de juego. Esto es más que todo porque los eventos del mouse pueden suceder fuera de, por ejemplo, uno hace un menú de pausa y pausa el juego. Los elementos de la UI
o elementos que respondan al mouse va a poder estar todavía en funcionalidad. Porque cuando uno pausa el juego, hay varias formas de pausar el juego, pues. Pero hay una forma de pausar el juego como brusca que detiene la actualización de estos updates, tanto del update como el Face Update, depende. Los puedes detener. Entonces el mouse tiene que estar independiente de este ciclo para poder interactuar con la UI, poder interactuar con X o Y cosas. Después eso está aquí aparte. Eso es una de las cosas que porque está aparte. El update es prácticamente igual que el fix update en ciertas cosas debido a que también es un loop. Es decir, aquí suceden muchas cosas por segundo y como tal, ese sí es variante. El update es dinámico, pues. ¿Okay? Eso depende mayormente de qué tantos elementos hay en pantalla, qué tan rápido es tu computador en CPU, qué tan rápido es tu computador en tarjeta de video, en gráficos. Esto puede variar desde 0, que sería un colapso, pues vamos a decir que desde 1 hasta 1000, que vendría siendo como que la tope. Se podría romper eso, pero causaría problemas lógicos. Lo recomendado es que, creo que sería así, mejor dicho, como el límite. Ese límite se puede romper, pero no es recomendable. Y esto sería como la franja de FPS que puede reproducirse en un update. Sin embargo, esto también se puede capar a 60 FPS, por ejemplo. Con algo que se llama, no sé, V-Sync. Eso lo puedo explicar después. O capar el frame rate. Hay juegos de Xbox que se capan a 30 frames o a 60. Eso es también para mejorar la estabilidad del juego, que el hardware no se sobreesfuerce creando más frames por segundo y se sobrecaliente, etc. Y bueno, tiene más cosas que puedo seguir hablando del update, que son importantes, pero quedémonos con que es variante y dependiendo del ordenador puede ir más rápido o más lento. Y es importante conocer que esto se utiliza para movimientos que no tengan que ver con la física, para cálculos como contadores de tiempo, elementos que tú quieres que se ejecuten cada cierto tiempo y estén sumándose, restándose, calculando algo. El update se utiliza para todo eso. Prácticamente, esta sí es una de las más importantes métodos de Unity. Luego viene el layout date. El layout date es lo mismo, va a la misma reproducción de segundos que el update. También tiene esto dinámico, pero sucede 1 milisegundo después de este. Pues prácticamente cuando se ejecuta y se termina, viene este. Esto sirve mucho para cámaras y animaciones, porque las cámaras y las animaciones deberían reproducirse luego que un objetivo se mueva, en el caso del movimiento. Entonces, layout date muchas veces se utiliza para esas dos cosas. Bueno, luego no me voy a empapar mucho en esto, pero son cosas de render. Viene después del layout date, viene todo lo que es render. Render vendría siendo lo que la cámara ve, lo que la cámara dibuja. Los shaders también, algunos shaders también se ejecutan por aquí, pero no todos. Y luego vienen cosas de UI y terminamos con que la aplicación pregunta si está pausado o no y después continúa de nuevo y se reinicia y así sucesivamente es el ciclo. Y aquí también pregunta si la aplicación se cerró y si se cerró deshabilita todo y destruye todo y se acabó. Sé que es largo explicar esto, pero es importante porque hay gente que no reconoce bien el orden, no se lo explican tampoco bien y entonces es importante saber este orden de las cosas y por qué funciona Unity así. Entonces, cuando estamos acá, nos dan estos dos métodos y volvemos a esto. Estos dos métodos de acá. Estos dos métodos de acá se ejecutan
solamente se ejecutan prácticamente solos, por obra de magia, prácticamente, debido a que estamos heredando de MonoBehavior. MonoBehavior tiene unas instrucciones que hace que se llamen estos eventos cuando sea necesario. Es decir, cuando el orden de las cosas de acá llegue a su momento. Cuando toca el start, en este orden de las cosas, llama este método y todo lo que sucede aquí se va a reproducir. Si yo pongo aquí un debug log, que vendría siendo una forma de mostrar en consola de Unity un mensaje, cuando se inicia el juego y le toque en el momento justo a este start decir algo, va a reproducir esto. Y el update, lo mismo. Cuando toque lo del update, aquí va a decir algo. Ya, un momentico. Hay otra persona adentro. Ok. Ay, Dios. Bueno, está cargando ahí. Cosita de Unity. Ok, entonces aquí tenemos la entidad de nuevo que es MonoBehavior, se puede agregar acá. Y si yo doy play a este juego, prácticamente lo único que va a hacer es ejecutar estos dos métodos. En donde el update es el único que se llama muchas veces por segundo. Si yo pauso acá y colapso, esto de colapsar es para que, como salían muchos mensajes repetidos de update, me los vuelve uno y me dice que hay 43. Bueno, podemos ver que start se ejecuta por primera vez y una sola vez, y el update lleva por 43. Si quito el pause de acá, va a seguir aumentando por segundo, dependiendo la tasa de frames que tengo acá. En este caso, cada 53, 56, 56 veces por segundo se va a ejecutar el update, aproximadamente. Entonces los FPS vendrían siendo cuántas veces por segundo se va a ejecutar un update. O sea, 50 veces por segundo, 56 veces por segundo y así sucesivamente. Entonces, ya con esto tenemos lo básico de entendimiento de MonoBehaviors, GameObject, scripts. Bueno, no todo lo de scripts, obviamente, pero por qué existe MonoBehavior en primera instancia, por qué está este orden y por qué MonoBehavior es necesario para que se agregue a un objeto. ¿Tienen alguna otra duda al respecto para ir a algo un pelín más avanzado? Y ahí ya terminamos, creo que por hoy, para no ponerles tan pesadas las cosas. Podríamos hacer una pequeña, no sé, un pequeño ejemplo ahí y ya. Pero si tienen una duda ahorita. Por mi parte, vamos bien. Esto es una prueba que hizo un desarrollador de Unity, del propio Unity, de rendimiento, que se llama las 10.000 llamadas de update, en donde hizo 10.000 objetos que se llaman todos por update, así como estaba con esta llamada directa, con el update normal, y esos 10.000 objetos se llamaban al mismo tiempo, todos esos updates, y hizo que el programa se colapsara por 16 segundos en un iPhone. Aunque esta prueba es vieja, es del 2015, esto ya lo mejoraron mucho y digamos que ahorita se colapsaría, qué sé yo, por 7 segundos. Pero él creó después un manager que ejecutaba un update, un solo update, y tenía los 10.000 objetos referenciados en el manager. Y ese manager, lo que él hacía era reproducir un solo update y que en ese solo update los 10.000 objetos hicieran algo.
Es prácticamente lo mismo, pero se ejecuta una sola vez un update de 10.000 objetos, no 10.000 updates. Y el resultado fue que se ejecutó en la mitad de un segundo en iPhone 6. Imagínate un iPhone 10 o Pro Max, lo que sea, debe ejecutarse en 0.1 milisegundos. Entonces, eso es una cuestión de que Unity te da las herramientas y tú haces el código. Y dependiendo de tu calidad de código, vas a tener un resultado como este o como este. Entonces, estas 10.000 llamadas, un estudio que hizo y tal, hizo varias pruebas y bueno, es algo que son optimizaciones que se van haciendo y que hay que ir entendiendo cómo funciona Unity. Y es cierto lo que dice ahora de que no siempre se tiene que utilizar star, no siempre se tiene que utilizar update en todo. No, tampoco, no es cuestión de fixed update y de update. De hecho, si haces fixed update, haces 10.000 llamadas de fixed update, va a pasar prácticamente lo mismo. Porque no es tanto qué update es mejor, porque uno solamente es fijo y el otro es dinámico. Lo que pasa son que estás llamando el mismo método en distintos lugares y estás sobrecargando el ordenador y las funciones, por así decirlo. Y cuando tú utilizas un orden de ejecución, es algo que yo le he dicho a Aura en algunos proyectos que ya he hecho, que siempre tiene que haber alguien que lidera los demás scripts de cierta forma, tiene como una estructura, él inicializa y maneja a los demás. Eso a nivel de optimización genera mejor, una estructura mejor del orden de las cosas, porque este orden de las cosas también deberíamos hacer un orden de las cosas de nuestro código. Digamos que esto no se llama wake, sino que se llama level creator. Y ese level creator instancia después a todos los NPCs del juego, jugadores y enemigos. Luego inicializa la vida, luego actualiza todos los marcadores y así sucesivamente. Y luego llegas a un loop del juego, que se llama loop del juego, literal, que hace todo lo que tenga que hacer, bajar el contador de tiempo, mover los jugadores, esto y aquello. Y eso se debería hacer en un solo gran manager del... No me gusta utilizar la palabra mucho manager, pero bueno, un manejador de todo lo que sería esos ciclos, ya sea fixed, ya sea update, ya sea late update también. Es una buena optimización y podría decir que casi todos los plugins y juegos bien optimizados tendrán un sistema similar. Hay otros métodos de optimización que también son importantes y bueno, que son más gráficos que otra cosa, pero esto es una buena optimización. ¿O es verdad que update para eventos? Update para eventos, no necesariamente, porque los eventos, para los inputs. Sí, bueno, es que incluso puedes hacer inputs por eventos, pero eventos de eventos de C Sharp. Hay una nueva librería de Unity, bueno, no tan nueva, que es el New Input System, que tiene una vertiente para que los inputs no se manejen por update, ya más nunca se manejan por update, sino que se manejan por eventos, un sistema totalmente alejado del update, que prácticamente entraría en esta área, exactamente en esta área que dice Input Events. Ahora vendrían acá, ya no vendrían en el update, vendrían acá. Y eso mejora también muchísimo el rendimiento. Entonces hay muchas cosas que ha hecho Unity nuevas que a veces no enseñan bien o no hay mucha documentación, mejor dicho, en Internet y que mejora esas cositas. Entonces, vamos a decir, lo vamos a ir viendo poco a poco, actualizando un poco la cuestión de Unity. Y está bien esas dudas esa duda que mencionó Aura.
los updates no deberíamos abusar de ellos, tampoco deberíamos abusar de nada, pues ni de la wake, ni de ninguno de estos métodos, porque tienen una gran carga al ejecutarse. Pero bueno, poco a poco uno aprende a hacer ese sistema. Incluso vamos a hacer un sistema así rapidito para aclarar eso y tenerlo más claro. Sencillo. Yo creé este script que se llama entidad. Vendría siendo la base de todo en lo que yo quiero hacer. Y vamos a crear otro script por acá. Que le vamos a poner aquí level. Level creator, vamos a ponerle. No, bueno, creator no, level instance. Se podría haber llamado level también. Pero bueno, vamos a dejarlo así por los momentos. A veces eso de nombrar nombrar scripts en vivo no es lo mejor que se me da, pero bueno. Vamos a poner aquí, vamos a crear aquí un level. Creo un GameObject vacío. Sí, create empty. Le puse el nombre de level, le pongo todo esto en 0, no importa. Y le paso el level instance. Él se va a encargar de crear todas las entidades y luego de crearlas, que serían todos estos cubitos, luego de crearlas, lo que va a hacer es actualizarlas. Y vamos a hacer que, qué sé yo, que salten hacia arriba, todas, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto va a ser, vamos a intentar hacerlo rápido. Entonces, tenemos ahora este nuevo script llamado level instance y que también te viene así por defecto. En C# hay de todo, pues. Normalmente, para manejar colecciones de objetos, hay varias librerías. Está la librería genérica, está lo que ya conocemos como, o quizás ya lo conocemos, como matrices o arrays. En este caso vamos a utilizar un array para hacerlo sencillo. Y queremos hacer una colección de entidades. ¿Qué es una colección? Prácticamente es una variable que puede contener múltiples elementos del mismo tipo, en este caso, entidad. Entonces aquí vamos a poner, va a ser público de una vez, no importa, por los momentos, entity, y le pongo los corchetes, que significan que es una matriz de entidades. Y aquí le vamos a poner entities, así, y lo dejo así por los momentos. Esto se va a mostrar en el inspector, porque es público. También hay otra forma, que es ponerlo así, private, y ponerle aquí un atributo que se llama serializeField. SerializeField hace que esto se muestre en el inspector. ¿Okay? Las dos formas están bien. Una te protege del código que herede o que intente relacionarse con este. Esto lo podremos ver en otros ejemplos. No me voy a profundizar eso ahorita. Y bueno, aquí vamos a hacer que haga un awake. ¿Ok? Awake, public. No, bueno. Aquí awake, que me lo complete. Sabemos que el awake se ejecuta de primero de todo. Este awake lo que va a hacer, de hecho aquí vamos a hacer otro serializeField privado entero. Entero es un número de negativo o positivo. Aquí vamos a poner number of entities. Esto es más que todo, hice esta variable para colocar el número de entidades que yo quiero que se creen. Yo quiero que se creen 10, se van a crear 10. El level instance va a crear 10 entidades. Entonces el await, ¿qué va a hacer? Entities va a ser igual a nuevo
a un nuevo número de entidades y el número de entidades lo va a definir esto de acá. Esto no me deja hacerlo así. New entity. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que esta variable va a crear un nuevo array de tipo entidad del tamaño que yo fije aquí. Si yo aquí pongo 10, el tamaño de esa matriz va a ser de 10. Ahora vamos a ir agregando elementos objetos que van a estar prácticamente en la escena y son de tipo entidad. ¿Cómo hago eso? Voy a hacer un for. Un for es un ciclo que recorre una colección, mayormente una colección. Se utiliza para coleccionables o enumeradores. Y esto lo que hace es recorrer desde un número inicial hasta un número final una colección. En este caso, desde 0 hasta el final. En este caso, nuestras colecciones en C# empiezan desde 0, desde el número 0. El primer elemento se numera como 0, porque bueno, es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer primero. Bueno, vamos a hacerlo así. Primero vamos a instanciar un GameObject nuevo. Lo mismo que yo hago aquí en el Unity, que es clic derecho. Bueno, ustedes ya lo vieron, clic derecho, create empty GameObject, esto de acá. Esto, prácticamente voy a hacer algo similar a eso. Crear un objeto nuevo desde la nada. Sin embargo, para que sea más visual, porque habría que agregar muchas cosas, yo lo que voy a hacer es crear acá una variable que pide un GameObject y le vamos a poner de nombre Entity Model, que vendría siendo el modelo 3D que está ahí, ese cubito. Lo vamos a poner aquí como una referencia para clonarlo. Lo vamos a clonar muchas veces. Entonces, GameObject.go, así le puse, pues, vamos a instanciar GameObject. Vamos a instanciar un clon de ese modelo que ya colocamos ahí. O sea, se van a clonar. Te vamos a clonar ese objeto y a ese objeto clonado, por ende, ya como ese objeto que vamos a utilizar es una entidad, o debería ser una entidad, podemos obtener cualquier componente de un objeto. Este objeto que acabamos de agregar tiene una función adentro que se puede poner un punto y podemos entrar a algo que se llama getComponent. Y ahí podemos elegir qué componente queremos obtener. En este caso se llama Entity, el componente que nosotros creamos. Se llama Entity. Entonces de ese objeto que clonamos vamos a obtener el Entity. Y lo vamos a agregar a nuestra matriz. Entities y es igual a esto. Este i vendría siendo nuestro contador que va aumentando. La primera vuelta va a valer 0, entonces entity 0 vendría siendo el espacio de la matriz 0, después el espacio de la matriz 1, 2, 3, hasta que se llega hasta el final,
que se rompe este for. Y ya tendríamos todas nuestras entidades configuradas en esta matriz. Y listo, ya con eso vamos a hacer ahora el update, ya que el level instance va a manejar todas esas entidades al mismo tiempo. Las va a hacer funcionar. Entonces, aquí podríamos hacer otro for o irnos por algo más simple que se llama for each. For each es una forma simplificada de un for, ya que no hay que poner el valor ni inicial ni final, porque él va a recorrer todo. En este caso, nosotros podríamos modificarlo y empezar desde el 2 hasta el final. En un for each no se puede. Prácticamente vamos a empezar desde el inicio hasta el final. Pero este es más simple, más rápido para lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner aquí entity, el nombre de la variable temporal que va a utilizar cuando dé vueltas, y la colección que se llama entities. Aquí pone entity. Podría decir update, pero no. Es lo que quiero hacer yo. Yo aquí voy a poner public void entity. No, vamos a ponerle jump. La entidad tiene una función llamada jump para saltar. En esta función de saltar, vamos a hacer que él sube y caiga. Eso se puede hacer con física. Aquí lo voy a hacer rápido, pero es prácticamente que hay un componente de Unity que se llama Rigid Body, que nos ofrece todas las funcionalidades para que nuestro cuerpo tenga física, nuestro GameObject tenga física. Entonces, por este momento, por esta clase, lo voy a hacer rápido, pero después lo hablamos en profundidad. El Rigid Body tiene una función para agregar fuerzas. Una fuerza en un cuerpo rígido o en un cuerpo de física es un impulso o una fuerza que se ejecuta desde un eje. Si queremos ir para arriba, nuestra fuerza tiene que ir para arriba. Entonces vendría siendo el eje Y positivo, en este caso. Entonces aquí podemos poner vector 3.up, que vendría siendo una forma corta de escribir vector 3 que apunta 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Sería un vector hacia arriba. Y lo multiplicamos por una velocidad y lo multiplicamos por time.pixel_time. Porque esto debería ejecutarse en el update de físicas. Y aquí vamos a poner una velocidad. Public speed, perdón, public floats speed. Ahora sí funciona. Tenemos nuestro rigid body, ahorita lo vamos a agregar, tenemos nuestra velocidad que la podemos setear y tenemos esta función que va a hacer que salte en base a la velocidad. Bueno, esto no es velocidad, esto es fuerza. En base a la fuerza, por un tiempo fijo, que bueno, ya lo vamos a ver por qué utilizo esto, pero no tiene mucho, o sea, lo podemos ir viendo después. Este update en realidad va a ser fixed update, porque voy a manejar físicas ahora. Entonces voy a agarrar todas las entidades y les voy a ejecutar ahora el método llamado jump, que debería aparecer, y si no aparece es porque public void jump. ¿Será que no guardé o algo?
Perdón, entity. Entity.jump. Estaba entrando a la colección. Estaba utilizando entities y entities no es un array, no es una... Tenía que utilizar era entity, que son los que van a estar girando acá. Ahora sí, entity jump. ¿De dónde sale este jump? Es este método. Y se va a ejecutar en el fixUpdate varias veces. Pero ahora entity no es el que hace eso. Un entity no puede saltar por sí solo. El nivel es el que lo va a hacer saltar. A todos los que estén en el nivel, supuestamente. Y bueno, vamos a guardar y vamos a ver si funciona esto. Y cualquier duda la pueden ir escribiendo. Ahorita cerramos con esas dudas. Entonces tenemos nuestro nivel. A este cubo lo voy a llamar entity. Vamos a ponerle aquí a este cubo base entity para saber qué es la base que se va a clonar. Base entity. Aquí están nuestras entidades vacías. La vamos a dejar así porque esto se va a llenar solo. Lo único que necesitamos es nuestra entidad base. Y aquí podemos poner el número que queremos que se creen. Vamos a crear unas 20. El gran problema aquí es que todas se van a crear en el origen 0. Y eso no es lo mejor. Pero bueno, vamos a ejecutarlo así. Ahorita vemos cómo lo arreglamos. Entonces tenemos nuestro nivel. Y tenemos ahora el base entity. Y ahora vemos que entity cambió también un poquito acá. Tiene dos opciones que son el rigid body que agregamos acá y la fuerza. El rigid body, nos falta aquí un rigid body que se lo podemos agregar. Y la fuerza. ¿Okay? Ahora nuestra entidad base la voy a mover un poquito para acá. Y vamos a ver qué sucede. Lo más probable es que se caigan, porque creo que se va a instanciar en todo el medio de la plataforma y se van a caer para abajo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y salieron volando. Ok, fue más dramático de lo que pensé. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, salieron volando súper fuerte y bueno, a saber dónde ya están. Por ahí debe estar volando y así. ¿Qué pasó? Todas las fuerzas estaban en un solo punto y bueno, todas las fuerzas se sumaron y salieron volando. Claro, porque hice que se instanciaran todas en el mismo lugar. Y eso causa esa explosión. Pero vieron que se ejecutaron todas. Sin embargo, lo que tengo que hacer, en realidad, es modificar dónde van a salir. Eso no es tan complicado como se parece. Lo único que tengo que hacer aquí es modificar este for y hacer. Primero que primero tengo que ponerle dónde, quién es el padre de ese GameObject. Ahorita les explico eso. Voy a poner que es el level instance. ¿Qué me dice aquí? Ok. Está mejor así. Se puede hacer también así en una sola línea, explicándole que se va a instanciar un modelo, el padre va a ser el nivel y va a estar se va a mantener en la posición del mundo. Eso después lo podemos explicar mejor también. Luego, hay que definirle qué tanto se va a mover hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo. Yo lo que voy a hacer va a ser un número aleatorio que no sea tan exagerado para que aparezcan como un poquito separados. Aquí lo que voy a hacer es un random
pero creo que hay un Unity Random Range. Inclusivo, inclusivo. Ok. Te vamos a poner aquí 1 y 5. Todo lo que va a dar es un número aleatorio desde 1 a 5. Vamos a ponerle aquí random X. Y tiene que ser flotante, creo. Vamos a poner entero. Entero la. Y aquí random Y. Y lo que hago es entrar al transform. ¿Se acuerdan que todos los GameObjects tienen un transform, que es la posición, rotación y todo eso? Y le voy a modificar la posición, creando un nuevo vector. Y poniéndole en X, no, este no va a ser Y, este va a ser Z. En X le pongo el random. En Y no quiero que vuele, porque Y significa hacia arriba. Y el random Z sería hacia el frente y hacia atrás. Aquí, ok, transform.position. Y listo. Ahí ya saldrían un poquito más hacia los lados. Y ya veremos ahora sí qué pasa. Tenemos el nivel, tenemos las entidades. Play. Bueno, salieron, pero no salieron tan alejadas como pensaba. Capaz es muy poquito. Vamos a ponerle aquí 1 al 20. Pensaba que iban a salir más alejaditas. Pero bueno, se generan todas y todas se fueron hacia arriba. Lo que pasa, aquí también, lo que pasa es que... ¿Dónde está nuestro personaje acá? Aquí. Vamos a bajarle un poquito la fuerza y vamos a hacer este plano un pelín más grande. Y vamos a probar ahora si esto funciona mejor. Bueno, ahí está. Ahí podemos ver que intentan subir y ahí empiezan a volar. ¿Por qué empiezan a volar de repente y duraron tanto en volar esta vez? Porque las fuerzas se están sumando. ¿Okay? Ahí toda esa fuerza se están sumando y sumando hacia el infinito y todas esas empiezan a subir cada vez más rápido. ¿Okay? Porque este es un salto que no tiene un control de nada. No hay nadie que le diga stop, deja de saltar, deja de sumar fuerzas hacia arriba. Entonces lo que podemos hacer aquí como para terminar, para que no sea tan largo, podemos hacer una especie de... vamos a hacer una especie de limitador en las entidades, puede ser. Vamos a poner aquí, sí, mi transform, si yo el cubo, las entidades, ya no vamos a manejar el nivel. Las entidades, si yo como entidad tengo mi posición en Y mayor o igual a 5, return. ¿Qué significa return? No hagas lo que está abajo, prácticamente, o no, rompe esta función. O sea, aquí, si esta condición se cumple, si la posición en Y de mi objeto supera los 5F, que serían 5 metros hacia arriba, porque las unidades en Unity son metros, 5 serían 5 metros, no reproduzcas este salto.
O podemos hacerlo más sencillo, en realidad. Si mi posición en Y es menor a, vamos a ponerle aquí a 1, o a 2F, mejor dicho. Si mi posición es menor a 2 metros, empiezo a saltar. Pero si supero eso por algo, bajo. Y así sucesivamente va a estar atento a eso. Capaz se queden flotando, lo más probable. Pero es eso. Alguien está instanciando todo y ese alguien, que es el nivel, está actualizando a todos los demás. Las entidades por sí solas no se están actualizando, no están haciendo uso del update. Ni siquiera saben si van a utilizar update fixed o update normal. Eso lo maneja es el nivel. Y ahí podemos ver que, bueno, ahorita me imagino que se irán sumando y ahí van y ve, ahí están flotando. Ahora quedaron ahí como en el limbo. Ahí todas quedaron en el limbo. Vamos a buscarlas. Ahí podemos ver, hay unas que como que se rompieron, pero ahí están bajando. Ah, claro, es porque están haciendo eso así, porque bueno, se instanciaron fuera de este lugar. Vamos a ponerlo más grande y ya nos va a pasar lo mismo. Ahorita van a caer por la inercia y bueno, como cayeron muy alto, ahí van. Bueno, eso es el problema de las físicas, pues son un poquito físicas. Y bueno, las físicas tienden a comportarse a veces de forma inesperada. Pero bueno, ahí tenemos que esto lo está ejecutando en mi nivel. Si yo paro este nivel, ahí lo apagué, ya dejó de volar. Ya mis cositas dejaron de volar. Ahí van a caer los cubos. Esperemos que no atraviese el plano. Si lo atravesaron, bueno, mala suerte. Y ahí se detuvo todo. Porque el que está manejando la operabilidad de esto es nuestro nivel. Si yo lo vuelvo a activar, ahí empieza. No lo está manejando los cubos. Los cubos tienen una lógica, pero no es la lógica total del juego, sino una parte. Entonces eso también es algo que hay que entender. Está bastante simple este ejercicio, pues no es como que una cosa muy jugable, pero son las bases de lo que se llegó a hablar de eso de los updates y de lo que mencionó Aura de la inicialización y esas cosas. Entonces aquí solamente estamos utilizando cuántos updates, cuántos awake. 1 y 1. Y esto es por obra y magia, gracias a que este está haciendo ese trabajo. Todos estos se están actualizando gracias al líder. ¿Alguna duda entonces? Ok, Realmente no, David, genial. Me gustó mucho ver cómo entonces solamente desde un solo script se llama el resto y no tener que colocar esos métodos que le pueden a uno generar tanto inconveniente después. sí, todo eso también tiene una gran responsabilidad que es pensar tu arquitectura, cómo va a funcionar tu juego, desde dónde inicia y de dónde termina. Si no tienes claro eso, va a pasar en muchas ocasiones que tienes un juego con varios objetos que tienen varios updates independientes y entonces como que para pausar el juego tienes que hacer algunos trucos que parar todo el tiempo del juego, que es un poquito peligroso a veces para las animaciones, o tienes que hacer como un manager general que todos tienen que es un singleton, que todos tienen que, para los que hayan tocado un poquito Unity más a fondo, sabrán que es un singleton, lo puedo explicar después en un futuro, pero eso, dependiendo de la arquitectura, se pueden lograr estas cosas. Bueno, y esta es una muy buena optimización. Para mobile es muy bueno. O sea, hacer esto, si van a hacer juegos mobile, piénsenselo varias veces porque es lo mejor en forma de rendimiento. Y bueno, algunas otras preguntas que tengan. Aquí había de Clumsy Lazy Games. ¿Por qué instancia el Go? Se puede usar el Get Component sin instanciar.
Aquí estoy instanciando el Go para clonarlo. Este instance de aquí es una clonación. No lo estoy haciendo para conseguir el GameObject del entity, sino para clonarlo muchas veces, porque el Level Manager tiene la capacidad de clonar en base a otro GameObject, ya sea un prefab, que no lo he enseñado y no lo quise hacer para no complicar más esto, lo enseño en otra clase, pero en este caso estoy clonando este cubito de acá. Este cubito de acá lo paso por acá, le pongo la cantidad que yo quiera, aquí puedo poner 1000 si quiero, y bueno, esos 1000 se van a instanciar y algunos van a salir incluso volando por ahí. Vamos a verlo, por si acaso. Voy a poner aquí 100, 100, 100. Ah, no, este no es. La mía. Es el plano. 100, 100, 100. Entonces aquí ahora se van a instanciar 1000. Bueno, 1001, porque base entity existe. Se instancian 1001 cubitos de eso y van a salir revoloteando ahí. Por ahí debe estar. O se colgó la máquina o vamos a ver qué pasa. Creo que se colgó por tantos elementos en pantalla de golpe. Vamos a ver, esperar. Ah, no, claro. Bueno, no, sí debería, pero esta instanciación es lenta porque, bueno, no debería instanciarse así tampoco. Creo que ya va a responder en algún momento. Sí, hay varios métodos para solventar eso. En este caso, creo que se explotó porque imagino que se está instanciando todavía o no sé qué le pasó al ordenador. Pero sí, claro, obviamente aquí creo que me pasé con el número. No es lo mejor hacer esto. Esto es solamente un ejemplo de... Normalmente se utiliza un patrón que se llama... Bueno, hay varios. Está el patrón prototype, que es para clonación de ese estilo. Y está el patrón de pool o la piscina, que es la forma para instanciar y reutilizar GameObjects. Pero bueno, eso lo veremos después. Pero qué raro, yo pensaba que mi computadora aguantaría los 1000, pero bueno. En este caso, aquí yo creo que sí lo aguantaría los 100. Pareciera, pero ¿dónde están? Ese es el caso. ¿A dónde se fueron? Como que salen volando igual. Como que todos salieron, se distanciaron muy cerca y salieron volando. Están ahí, pero no se ven. Bueno, creo que lo rompí. Sin embargo, eso es como que capaz si subo esto un poquito. Subo para acá como 3 metros. Para que caigan. Puede ser eso. Salen volando por ahí porque todos se chocan. Como son 100 y el rango es muy pequeño, sí, eso es eso. Si aquí yo le pongo, qué sé yo, a 900. Sí, porque imagínense un cuarto de 30 por 30 y meter 100 personas. Van a salir volando. O sea, o no van a caber, pero en este caso, como se instancian todo de repente, salen volando apenas se instancian. Porque el espacio es muy pequeño para tantos objetos físicos. Sin embargo, aquí, subiéndole un poquito el tamaño, sí va a soportar los 100. Eso era lo que estaba pasando. Ahora sí deberían aparecer esos muchachitos por allí. ¿O no? Interesante. Parece que se chocan algunos hermanos antes de salir y bueno, salen por ahí volando. Las físicas son peligrosas, pero bueno. Podemos hacer un ejercicio más real después.
más aplicado a un videojuego. Pues esto es como una prueba de estrés. Sí, pronto explicaré eso de Add Force y Velocity. Es diferente, claro. Las fuerzas son como fuerzas que se pueden sumar y tienen diferentes tipos de implementación, como por impulso, por fuerza, incluso hay una forma de por repulsión, y también puedes aplicar fórmulas matemáticas y hacer otras cosas más locas. Y la velocidad es como una especie de impulso, pero que se maneja dependiendo de la masa también, bueno, la fuerza también, pero también, tanto de la masa como de la fricción y otros factores, puedes reproducir una especie de movimiento como de carro. Entonces se utiliza mucho el velocity como para mover personajes mediante física, aunque puede contraer problemas de solapamiento en algunos casos específicos, pero bueno, eso es otra cosa que se puede hablar después. Entonces, ¿que alguna otra duda que quede para terminar por hoy? Si quieren, continuamos la próxima semana otro rato más.